¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a este tiempo de devoción en la comunidad contigo. Hoy es 23 de septiembre, estamos listos para continuar aprendiendo. Pero antes de comenzar, quisiera que oremos. Señor, gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra, porque por ella nosotros podemos ser guiados, encontramos tu verdad, Señor. Padre, queremos rogarte que esta mañana nos guíes, nos des dirección. Queremos aprender de ti, queremos aprender lo que tienes para nosotros. Así que dejamos bajo tus manos estos minutos que tenemos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, en los anteriores devocionales aprendimos que los 6 primeros versículos del capítulo 1 nos enseñan sobre las bendiciones que hemos recibido del Padre. Todas esas bendiciones en Cristo. Y saben, están en tiempo pasado. No son cosas que Dios promete hacer, sino cosas que Dios ya hizo. Y lo hizo hace muchísimo tiempo. Es más, antes que existiera el tiempo. Entonces, esta sección nos muestra las bendiciones del Padre, quien proveyó el plan de salvación para el ser humano, aun cuando estaba hundido, aun cuando estaba vencido en sus pecados. Él nos hizo santos por su gracia, nos escogió, nos eligió. Fue un acto soberano de Dios que no depende de otra cosa más de lo que es su propia voluntad. La elección fue antes de establecer los fundamentos de la tierra, es decir, antes de la creación del mundo, antes de que el hombre mismo fuera creado. Fue de acuerdo a la voluntad, a la sabiduría de Dios, porque Dios, hermanos, todo lo sabe. Además, Dios nos predestinó, Él nos ha designado, Él nos ha señalado de antemano con un propósito, para que nosotros fuéramos adoptados, hijos suyos por medio del Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que, hermanos, Dios tiene un proyecto para cada cristiano. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Y para comenzar este tiempo de reflexión, quisiera que leamos el versículo 5 del capítulo 1 de Efesios. Dice así: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando este verso nos habla de adopción, literalmente significa colocar como hijo. Nos lleva a la imagen de una familia. Quien bien no podía tener un hijo, no tenía un heredero, o tal vez querían añadir otro miembro a la familia. Y tras una solemne ceremonia los recibían como hijo suyo, con exactamente todos los privilegios, con exactamente todos los derechos y responsabilidades de los que vivían en esa casa. Entonces, hermanos, el ser adoptados significa dejar de ser de una familia y ser llevado, ser traspasado a otra familia, dejando atrás todo lo que estaba involucrado en la primera familia. Y dejando esto, asumir el nombre, las características, los recursos y la historia de otra familia. Y esta es la forma en la que Pablo describe esta relación. Todos pertenecíamos inicialmente a la familia de Adán. Es decir, todos vivíamos bajo juicio, vivíamos bajo condenación, pecado y muerte. Era una vida apartada, alejada de Dios. Sin embargo, hermanos, Dios nos adoptó, nos hizo sus hijos, nos trasladó a una nueva familia. Él quiere hacernos hijos maduros y adultos que viven sin condenación, aunque expuestos a tentaciones, luchando siempre contra el pecado y seguros de la vida eterna. El plan de Dios para nosotros no incluye solamente la salvación y la transformación personal, sino también incluye la relación afectuosa y segura con el Padre. Escuchen bien, hermanos, todos los hijos de Dios somos adoptados. No hay hijos naturales en la familia de Dios. No hay un hijo en la familia de Dios que haya podido escoger estar ahí en esa familia. Solo Dios pudo hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Él envió a su Hijo, envió al amado,
Ahora, quisiera que veamos los versos 6 al 12. Dice así: para alabanza de la gloria de su gracia la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo desde unir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El texto que acabamos de leer es un resumen de la doctrina de la redención. Ahora, la palabra redención en nuestro contexto no se utiliza mucho, pero de alguna manera podemos entenderlo más o menos. Sin embargo, en aquella época, ¿no? en el primer siglo, la palabra redención era una palabra muy clara y significaba comprar. Este término mayormente se usaba con referencia a la compra de un esclavo con el fin de darle su libertad. Algunos comentaristas dicen que en la época de Pablo había mucho más de 6 millones de esclavos en el Imperio Romano. O sea, había muchos esclavos. Algunos esclavos eran muy maltratados. Otros recibían un buen trato. En ese contexto de vida, había gente que compraba un esclavo y se lo quedaba para su servicio. Otros compraban a un esclavo para sacar provecho. Rentaban a sus esclavos para construcción y luego regresaban a su dueño como si fueran objetos. Pero, hermanos, había casos en los que alguien compraba un esclavo con el fin de darles su libertad, es decir, con el fin de redimirlos. Y es cuando nosotros leemos que Dios nos bendijo, Dios nos escogió, Dios nos predestinó, nos adoptó por el puro afecto de su voluntad. Hermanos, son tantas buenas noticias. Todas estas son buenas noticias. Son bendiciones en Cristo. Pero cuando llegamos al verso 7, nos encontramos con una mala noticia. A ver, pensaremos un poco, hermanos. Si tuvimos que ser rescatados, si tuvimos que ser redimidos, ¿qué nos está queriendo decir esto? ¿Saben? Quiere decir que en otro tiempo nosotros fuimos esclavos, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que fuimos hijos de desobediencia. Y lo que hizo el Señor Jesús fue algo grandioso, fue redimirnos. Él pagó. En Él tenemos redención, en Él tenemos liberación. Él pagó el precio de nuestro rescate. Ahora, hermanos, no debemos pensar que nuestra salvación es únicamente algo que asegura que vamos a ir al cielo, únicamente, sino que debemos tener presente constantemente, debemos pensar en nuestra condición antes de ser salvos y admirar lo que el Señor Jesús hizo para librarnos de esa condición. Él nos redimió, es cierto. El precio que pagó nuestro Señor, nuestro Salvador, no fue un asunto fácil. Nuestro texto nos dice que tenemos redención por su sangre. Ahora, no tenemos redención por nuestras buenas obras, ¿no? Porque no podíamos hacerlas. No tenemos redención por pertenecer a un sistema religioso, ¿no? Sino tenemos redención porque estamos unidos en Cristo. Y el Señor Jesucristo es el amado del Padre. El pecado que hemos cometido, hermanos, es tan alto. No puede ser pagado ni con oro, no puede ser pagado ni con plata, ni con piedras preciosas. Primera Pedro capítulo 1 versículos 19 y 20 dice que nuestra redención fue con la sangre preciosa
de Cristo el Señor, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se imaginan eso, hermanos? Antes de la fundación de la fundación del mundo, pero que ha sido manifestado en los postreros tiempos. Hermanos, el Señor Jesús cargó nuestros pecados en su propio cuerpo cuando murió en la cruz del Calvario. Él sufrió, el justo por los injustos, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahora, es cierto que somos salvos solo por fe, cuando ponemos toda nuestra confianza en la persona del Señor Jesucristo. Sin embargo, el precio que tuvo que pagar el Señor para hacer que esto fuera posible no fue fácil de pagar. Fue un precio muy costoso para Él. De hecho, el precio era tan caro, tan alto, que solo Dios podía pagar. Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos enseña que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y en vista de que nuestro pecado fue tan grande, solo la sangre inocente del Hijo de Dios podía traer redención, podía darnos libertad. Y eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Derramó su sangre, esa sangre preciosa, por ti, hermano, por mí. Así que nosotros podemos tener salvación y perdón de nuestros pecados. Ahora, la palabra perdón aquí literalmente es echar fuera. Cuando decimos que el Señor Jesucristo nos perdonó, estamos diciendo que Él nos quitó la carga de nuestros pecados y lo depositó en un lugar donde nunca jamás tendremos que volver a tener relación con ellos. El perdón, que para nosotros es tan fácil de aceptar, costó la agonía del Calvario. Nunca deberíamos de tomar a la ligera el perdón de nuestros pecados. Hermanos, el texto dice que nuestro perdón viene según las riquezas de la gracia, de su gracia. Dios nos perdona debido a su gracia, de acuerdo a su gracia. En otras palabras, pudiéramos decir que Dios nos perdona en proporción de su gracia. Romanos 5:20 dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Debemos de conocer que cuando Dios nos perdona, debemos de conocer cuando Dios nos da libertad, Él nos perdona totalmente y libremente. Él nos perdona todas nuestras transgresiones pasadas, presentes y futuras. Y esto es una gran noticia, una gran bendición. Además, se añade otra bendición. Dice que Dios hizo sobreabundar, hizo rebalsar sabiduría e inteligencia. Sabiduría para que nosotros podamos comprender la verdad espiritual acerca de esa redención con discernimiento. Inteligencia para que nosotros podamos saber cómo tomar esas verdades y hacerlas aplicables a la vida diaria. Esta obra redentora del Señor Jesús nos ha dado a conocer un misterio. Ahora debemos recordar que misterio, la palabra misterio en el Nuevo Testamento, no significa algo difícil de entender o algo que está oculto. Más bien se refiere a algo que no era conocido en el pasado, pero que ahora es revelado claramente. Pero ¿cuál es ese misterio? ¿Qué es lo que nos ha sido revelado con la obra redentora del Señor Jesucristo? Y la respuesta la encontramos en el verso 10 de nuestro texto. Ese misterio es el de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así los que están en los cielos y los que están en la tierra. Hermanos, todo será reunido, todo está unido en Cristo Jesús. Y ese es el misterio revelado. El plan de Dios es que todas las cosas que fueron creadas por medio del Señor Jesucristo y para Cristo, se mantengan unidos, se mantengan en Cristo. Estarán finalmente unidos bajo su reinado, sujetos a su autoridad. Y todo esto sucederá en su beneplácito.
el cual se había propuesto en sí mismo. No como nosotros, ¿no? Que muchas veces fallamos. Dios es capaz de hacer lo que Él se ha propuesto. Y cuando Él se ha propuesto, lo logra, porque Él lo hace en su beneplácito. Ahora debemos de conocer que el propósito de Dios en traernos salvación es para nuestro bienestar, sí, y también es para su gloria. El versículo 12 de nuestro texto dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y saben, hermanos, pienso que este es el mayor propósito de nuestra salvación, que Dios sea alabado. Muchas veces nosotros solo pensamos en nuestro provecho. Nosotros pensamos en los beneficios personales que recibimos de la salvación. Nosotros pensamos en el perdón de nuestros pecados, el privilegio de la oración, la comunión con Dios. Solo pensamos en la unidad con los santos, la morada del Espíritu Santo y muchas bendiciones más. Pero saben, hermanos, todo es correcto, pero lo más importante es que debemos pensar y meditar constantemente que esa salvación es en relación a Dios. La salvación vindica su plan, cumple su propósito, trae honra a su Hijo, exhibe su gracia y trae gloria a su santo nombre. Es así. Quiero decirte, hermano, que la salvación de los pecadores es un asunto de gran importancia. No solo en la tierra, sino en el cielo, ciertamente. La salvación está a disposición del hombre hoy día. Dios el Padre así lo planeó. Dios el Hijo pagó el precio. Y Dios Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento y a la fe. Hermanos, el objetivo de la salvación es que demos gloria a Dios, que honremos su nombre. La nueva vida, hermanos, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios. No nos ha salvado para que tengamos o para que no tengamos ningún sufrimiento o para que no tengamos problemas. Dios nos ha salvado, Dios nos ha redimido, Dios nos ha dado esas bendiciones en Cristo Jesús para que le demos la gloria a Él. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos darle gloria a Dios, predicando su palabra, amándonos unos a otros, cumpliendo nuestro rol en la familia. Debemos darle honra y gloria por todas esas bendiciones que Él nos ha entregado en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu Hijo, el Señor Jesús, que vino voluntariamente a pagar por nuestros pecados, a salvarnos, Señor. También te agradecemos por la obra del Espíritu Santo ahora en nuestras vidas, llamándonos al arrepentimiento, guiándonos, dándonos dirección. Y te damos gracias, Señor, porque tú has planificado todo esto antes de que el mundo existiera, antes de que el ser humano sea creado, Señor. Te agradecemos porque esto nos trae gozo, nos trae libertad, pero también, Señor, nos trae responsabilidad. Queremos con nuestras vidas darte la gloria y la honra que mereces. En Cristo Jesús oramos. Amén. Buenos días, hermanos.